Bueno, bienvenidos a un nuevo Oso Parlante. Empezamos la tercera saga en un nuevo set, con nuevos invitados, con nuevas historias. Y comenzamos esta vez con alguien que muchos conocen, sobre todo en la red de YouTube. Los que están en Bogotá, en Colombia, lo han visto. Es un creador de... Él me corregirá ahorita, más o menos unos 10 a 15 años más o menos lleva editando y digamos generando contenido. Una de las personas, aunque no lo sabe y se va a enterar en este momento, que inspiró muchos de los proyectos que comenzaron en algún momento en Expo Manager o Óscar Esguerra antes de que apareciera este proyecto. Sin más preámbulos, yo le voy a decir Juancho CB, Juanito. ¿Cómo es que, cómo le digo? También me puede decir el oyente número 1 de este podcast, Oscar. Oyente número 1. Número 1 y me voy a autodar ese gran honor porque a lo bien que me he mandado más de un podcast de este Oso Parlante, he conocido personas, pues no solo al presentador Oscar, sino a las personas que han ido pasando por acá. Y entre unas personas que de pronto escuché alguna vez, digamos, siendo uno el ciudadano común y corriente de a pie, como gente que nunca había escuchado y que los conocí a través de este espacio. Sí, conocí bastantes personas, yo creo que me he visto casi todos los podcasts, por eso digo que soy el radio escucha de este podcast número 1. Me los he escuchado casi todos. Y también vengo dispuesto a debatir otro título. El podcast más largo de este programa. ¿Cómo lo ve? El episodio más largo de este podcast. Creo que el más largo es 1:20. 1:15, creo que fue, pero no recuerdo con quién sería. Ayuda técnica. El Chino Frank, que es el que edita, no sé, ya están haciendo la logística porque no estoy seguro cuál ha sido más largo. Sí, pero yo sí recuerdo, dije, voy a hacer un podcast más largo que de hecho me gustó, pero no recuerdo bien. O sea, pero el objetivo tuyo es hacer uno más largo. Sí, porque siento que es que lo bueno del podcast es que es un espacio que permite hablar muchos temas, ¿cierto? Hablar muchos temas, profundizarlos, a diferencia de un video de YouTube uno se queda como muy limitado en... A veces los 10 minutos, los 20 minutos, y lo bueno del podcast y este formato extenso es que todos podemos como sentar bien nuestro pensamiento, sin edición, sobre todo eso es lo más importante, porque ya sea para bien o ya sea para mal, como youtubers y creadores de contenido, todo lo que ponemos en internet, sobre todo videos, es editado. Entonces, de cierta manera, lo que ve la gente a través de la pantalla es nuestra versión editada, no es nuestra versión más pura. No. Entonces, por eso, digamos, hablando de términos digitales, los espacios como podcast en formato largo, en donde uno puede charlar y hablar de ciertos temas, como que permiten conocer más a la gente. Una pregunta frente a eso, bueno, ahí me corriges tú, Juancho, y es, ¿cuánto tiempo más o menos llevas creando contenido para la plataforma de YouTube? Ok, bueno, ahorita decía 15 años, mucho. No, yo no llevo tanto tiempo. Yo creo que ya son 10 años, tal vez 11 años esté cumpliendo este año. Sí, porque yo siento que empecé como en el 2010, estamos en 2021, entonces 11 años, diría yo redondeando la vaina. Sí, 11 años. Y ahora una pregunta frente a esto y sería... ¿Cómo es el tema? Digamos, porque ya lo habíamos hablado un poquito antes, y es como, bueno, un poquito antes me refiero, unos 10 minutos antes de que comenzáramos a grabar esto. Porque hay que aclarar que con Juancho, ¿cuántas veces nos hemos visto? Esta sería la segunda vez. La segunda vez. La primera vez habíamos hablado, yo lo sigo hace más o menos 2 años y medio, sigo su contenido. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo ves el tema de arriesgarse? Que es algo que a mí me han señalado, no sé si criticado, su intención ha sido criticarme, es hacer un video podcast de 1 hora sabiendo que el contenido para YouTube es no efímero sino corto, tiene que ser 5, 10, inclusive tú hiciste un trabajo muy fuerte que tenía que ver con generar videoblogs todos y yo me estaba dando cuenta que estabas dándole a los 10. Sagradamente 10. Y a mí me dice mucha gente, pero ¿cómo hace eso el Oso Parlante? ¿Cómo lo hace Óscar Esguerra decir 1 hora? ¿Usted pretende que la gente se quede 1 hora? ¿Cómo ves eso? ¿Es muy descabellado? Sí y no. Y era descabellado hasta hace algunos añitos, pero póngale usted ya 2 años, 3 años. Es que el formato podcast ha ido cogiendo mucha fuerza. Muchísima fuerza, no solo por los podcasts americanos, gringos,
el de Logan Paul, el de David Dobrik, el de Casey Neistat en su momento con su esposa Candace. Y centenares de podcasts, bro. Hay uno que es muy mencionado, que es el podcast de Joe Rogan. Yo no lo he escuchado. No, ni idea. Sí, yo la verdad para inglés muy poco, entonces lo poco que me enseña Duolingo, hermano. Pero sí, para mandarme un podcast completo de estos creadores en inglés, no. Pero sí hay muchísimo exponente en Estados Unidos, en España, en Europa, recientemente en México. Y pues bueno, ahorita en Colombia estamos empezando con esta vaina que creo yo en Colombia estamos como tercos ante la situación, y yo creo que ahí es donde va la pregunta de Oscar, porque tanto creadores de contenido como los que nos desempeñamos dentro del medio de la realización audiovisual nos metemos en este carreto de las reglas sagradas. Estas son las reglas sagradas de la creación de contenido. Tu video tiene que ser así y así y así y así. Tiene que tener estas reglas y estos minutos y tiene que captar la atención en los 5 segundos porque si no perdiste. Y esa es la regla que a todo el mundo nos pintan y ya uno como creador de contenido se lo comió y los consumidores también. Entonces la gente que consume el contenido en internet también se volvió muy... Yo le diría efímero. Efímero, sí, es cierto. Por ahí lo decía en el podcast Arsuples, si no me equivoco, que el contenido era muy efímero y que él en general tenía como ese problema de que sus creaciones no perduraran en el tiempo. Y a mí las palabras de Sarsuplex, que a propósito es uno de los podcasts que más me gustó. Saludos. Sarsuplex. Otro. Le di follow en Instagram al brother, áspero. Me dice. Bacano, sí, es elegante. que con él fue bien importante eso. Entonces, sí, brother, es un tema que uno como creador de contenido tiene que también afrontar, sin miedo. Entonces, sí, es verdad, hay mucha gente que critica el contenido, tanto creadores como personas que lo consumen y que ya se conocen las reglas básicas y sagradas de la creación de contenido. Pero si todos las seguimos y todos seguimos jugando las mismas reglas, pues no vamos a llegar a nada, a lo bien. Es más, si el que se pegue un recorrido, voy a aprovecharme, digamos, de la audiencia que tú tienes. Y es que el que se pegue un recorrido en el canal donde está montado los podcasts del Oso Parlante, se van a dar cuenta que abajo yo hacía otro contenido totalmente diferente, que era de exploración. Sí, e inclusive, como lo dije al principio de este espacio que tenemos, yo comencé a generar contenido porque me generó la inquietud cuando comencé a ver tu contenido. Yo estaba desesperado buscando contenido, estaba con esa intención de generar un contenido, y de los contenidos nacionales fueron unos de los contenidos que yo dije, venga, aquí puedo encontrar un relato totalmente diferente. Cuando hacías un trabajo muy fuerte con el tema de las bicicletas, cuando hacías mucho trabajo como cuando cambiaste de bicicleta, cuando estuviste con una marca en algún momento que tú ya lo explicaste en otro blog, bueno, en fin, y yo comienzo a darme cuenta de eso. Tú hacías muchas cosas con Drum, vi un intro que tenías, un tráiler que tenías, inclusive que creo que las primeras conversaciones que yo tengo contigo a punta de seguirte, decir, venga, ¿cuál era el tráiler que usted tenía montado en su canal? Que yo lo estaba buscando. Sí, lo recuerdo, sí. Porque yo estaba desesperado creativamente diciendo, ¿cómo lo logro? Y es que hay una cosa que, digamos, yo siempre quiero dejar en claro, aparte de contar historias en el Oso Parlante, es también ser honesto. Y es que, claro, Juancho generó una incomodidad creativa cuando vio su contenido y dijo, venga, Juancho, este man está haciendo un contenido que se puede hacer posiblemente diferente para el público colombiano. Pues venga, arriesguémonos un poco, intentémoslo, y desde ese momento comienzo yo a seguir como todo tu palmarés y eso. Pero tengo una duda, Oscar, ¿de dónde salieron tal vez, ¿cómo decirlo? Como la inspiración para crear el Oso Parlante, o ¿de dónde tomaste referentes? Más bien es la pregunta. Yo tomé el Oso Parlante, es como ya una maduración de la necesidad de creación. Ok. Entonces, ya entendí. El Oso Parlante es a la ausencia que yo tenía y la ausencia de poder dictar clases. Sí. Necesitaba seguir generando algún tipo de contenido que fuera posiblemente trascendental, ¿sí? Para un ser humano, no importa cualquiera sea, y que genera un vestigio de alguna historia. Entonces, el Oso Parlante termina siendo esa maduración de muchas ideas. Entonces,
gran parte de las personas que me han acompañado durante los 20 episodios que hemos tenido son personas que han pasado conmigo por el aula, que han sido estudiantes míos, que yo he conocido sus proyectos desde un sueño y les hemos dado rienda suelta para que ellos lo crearan. Yo no he hecho nada más allá que comentar, escucharlos y ya. Pero en lo previo que tenía que ver con la creación, yo decía, yo quiero bloguear, yo quiero aprender a bloguear. Y yo te veía bloguear a vos y decía, se puede bloguear de una forma natural sin payasearse, sin el típico, sí, ¡hola, amigos! Sí, sí, además que, pues, utilizando algo que dice este man que es Samper, Daniel Samper, pues sí, yo tengo 42 años, entonces yo no iba a decir, venga, entonces ahora yo soy un youtuber. No pretendo ser un youtuber, yo pretendo ser un generador de contenido para la plataforma de YouTube. No sé si será la misma vaina, ¿sí? Pero sí desde el principio, al ver tu contenido dije, bueno, creo que puedo generar un contenido que sea un poquito más tranquilo, que sea honesto. O sea, como que la honestidad del contenido tuyo dijo, ok, entiendo. yo puedo generar no copiarme de Juancho, sino la honestidad, como yo veo lo honesto de su contenido, diga, yo puedo hacer un contenido posiblemente también honesto. No, yo entiendo bien el punto porque yo también, pues digamos que yo trato de ser muy honesto en mis videos porque yo también he recibido inspiración de creadores que para mí son honestos. Y uno siente la honestidad en los creadores viendo la forma en la que se expresan, viendo la forma en la que se comunican en sus redes sociales, porque a pesar de que uno se edite, así como lo decía ahorita, a pesar de que uno se edite y uno es la mejor versión de uno cuando se edita, aún así uno no puede esconder su naturalidad. No. Y si uno sabe leer bien a las personas, uno entiende y uno hasta puede llegar a crear un vínculo emocional y por eso a mí me gusta ser honesto, sincero, no solo yo como persona, digamos como creador de contenido, sino también en mi opinión política, social. A veces yo puedo decir que soy un poquitico polémico, un poquitico social, no sin decir pues que tampoco me volví el man que formó... controversia, sí, exacto, es que hay personajes políticos en Colombia que se vuelven un meme total y se empiezan a volver una caricatura, ¿no? Tenemos el caso de Polo Polo, tenemos el caso de Marta Lucía, el caso del mismo presidente Santos. Entonces ya empiezan a darle tanto el meme que se empiezan a caricaturizar de una manera ya ridícula. Entonces, cualquier cosa que estas personas dicen en redes sociales se vuelve un bombo, se vuelve tendencia en Twitter. Empieza todo el mundo a mencionarlo. Y sería un caballito de batalla donde uno estaría, y es algo de lo que en algún momento de pronto con un invitado anterior que sería, ¿con quién fue que yo dije que hay que dejar de ser tibio? Creo que con Checho, que es un punkero. Checho, y él con Checho, y entonces Checho me decía, no hay que ser tan tibio, o sea, no, yo siempre me había mantenido dentro de la tibieza ideológica y política, sino como que no me atrevía a sentar una posición, digamos, social y política frente a decir algo ni siquiera por miedo, sino simplemente por no montarme en el bus. Y entonces siento que sí es necesario comenzar naturalmente, honestamente, comenzar a darle una línea, digamos, de posición, una línea de controversia, una línea de discusión, ¿sí? Sin que nos volvamos o sin que el oso parlante se termine volviendo un espacio político, ¿no? O sea, político desde las banderas políticas, ¿no? Exacto. O sea, está interesante el análisis, digamos, frente al tema social. Es que yo sí siento que en nuestro país somos tibios por naturaleza, ¿no? Nos gusta como que no tomar acción política, hermano, y uno se da cuenta solamente hablando con las personas común y corriente. Hable usted, bueno, ya no pasa pues porque pandemia, ¿sí o qué? Pero antes cuando la gente charlaba en bus, era muy típico en las filas de los bancos, empezaba el chisme de las mamás, mi hijo y no sé qué, hijo de madre. Y en los buses la misma, el tráfico, la lluvia, ya la gente no lo hace, hijo de madre, una de las cosas que cambió pandemia. Pero si algo uno veía en las conversaciones de la gente que uno no conocía, era que siempre se llegaba a un tema político, pero como arañándolo. Entonces,
Porque siempre todo desencadena en un problema social y político. Entonces, si hay mucho trancón, ¿qué es? Problema político, el alcalde, este hijo de madre alcalde no hace nada. No. ¿Y cuál es el comentario que sigue después de es que el alcalde o es que la política? Es que la política en este país es pana. ¿Se pueden decir groserías en este podcast? Pues yo no sé si YouTube... Realmente aquí no hay libreto. Yo no sé, ¿YouTube veta las groserías? No. Ah, bueno, entonces sí puede decir. No, pero o sea, sobre y todo... pues bueno, nuestros sponsors y patrocinadores, Sí. pues realmente no tienen veto. Ah, bueno, no, es que bueno, una cosa es una vulgaridad y una cosa es usar el parlache popular, ¿sí? Entonces... Sí, pero creería que no, creo que no. Y hay unos que se le han zafado groserías, pero... Todo bien, sí. Es más, no lo había pensado. Bueno, X. Ahí, bueno, igual. Igual todavía no monetizan, entonces frescos. Sí, todo bien. Pero ahí va, para allá va. Bueno, el caso es que sí es como un comentario muy, muy referente y que toda la gente tiene en la cabeza y es, la política es politiquería. La política no sirve para nada. La política son ladrones. La política es gente viva, es gente... Ladrones de corbata, ladrones de cuello blanco. La política no sirve para absolutamente nada. Ese es el ideario del colombiano. De a pie. De todo el mundo. Y de a pie estamos hablando del 95% de los colombianos. Y el resto de gente que de pronto todavía cree en la política y en un cambio social, podría uno decir que son gente que estudió algo relacionado con o sociología o antropología o ciencias políticas, o gente que de pronto se ha tomado el tiempo de investigar un poco más de la historia de Colombia. Incluso uno podría verlo así. Pero sí, yo sí veo que en nuestro país somos como muy reacios al tema político, siempre le hemos sacado el culo, ahí sí utilizando las palabras, siempre le hemos sacado el culo al tema político, por eso tanto abstinencia en las votaciones, por eso están en el poder los que nunca nos gusta. Pues hermano, usted no sale a votar. Pues sí, y además que hay una cosa que yo siento que de pronto no entendemos la palabra como tal. Bueno, alguien me corregirá, espero que así sea, y es que un acto político no es un acto de proselitismo relacionado como a un senador, un congresista, no, a un alcalde, un presidente, sino me refiero a cualquier acto que yo haga de manifestación. Uh-huh. Es un acto político. Es cierto. Entonces, nosotros hacemos actos políticos con lo que vemos, cómo actuamos, cómo caminamos, lo que escuchamos, lo que decimos detrás de la puerta, sin necesidad de pertenecer a un partido. Y yo creo que eso es lo que digamos en Colombia pasa en general, y es que no entendemos que somos seres políticos. Exacto. Porque todos estamos generando una posición, ya sea bien desde nuestro comportamiento, o desde nuestro comentario, o desde nuestras creaciones, estamos sentando una posición, un pensamiento, ¿sí? Y si la gente fuera más consciente de eso, sería inclusive más consciente de todo lo cotidiano que hace y se darían cuenta que están sumando a esas banderas. Exacto. De derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, bueno, en fin. Sí, no, pues en últimas, y yo diría que para ponerlo en unos términos más antioqueños, o sea, hermano, no es vuélvase político, no es siga a todos los personajes políticos de Colombia, no tiene que seguir al presidente o al expresidente o a los congresistas. No, también hay que entender que los partidos políticos en nuestro país son también muy volubles. Hoy existe un partido político y mañana ya no existe. Y eso pasa porque hay políticos corruptos, eso pasa porque hay personas que piensan o tienen un ideario político y después ya les cambió. Yo me acordé, perdón te interrumpo, me acordé de algo que te pasó y fue que, no sé si el blog, ahí me corriges, si te intentaron de robar o te robaron. Ah, sí, que te sacaron el celular, lo cogieron, sí. Y una gente en tu blog te criticó que por qué no los habías levantado a pata al man. Eso y tú les dijiste como que, venga, si usted es de los que piensa que las cosas se van a arreglar así, chao, amigo, sí, váyase. Porque yo siento que delicado. A esa vaina a mí me tocó duro y me dijo, o sea, me sentí como bien, digamos, bueno, estoy siguiendo, este man está siendo consecuente con toda su historia de creación. Y creo que esto está hablando de un acto político. O sea, ¿por qué vamos a ir a romper a toda la gente? No es. Y sobre todo que a mí me han robado varias veces, Oscar. Yo, a lo bien que cuando me intentaron robar este celular, yo me acordé la vez que me robaron el lente de la cámara, que es así como el que estamos grabando acá, un 1855. Me robaron el dron. Me han intentado tumbarme la bicicleta. O sea, uno en Bogotá, a lo bien que sí tiene que entender que es una ciudad no pesada, pero sí tiene sus cositas, sí tiene sus temas.
diríamos nosotros no hay que dar papaya, a lo bien. Y lástima que sea como parte de uno como colombiano, ¿cierto? Que uno a lo bien que... o sea, es feo tener que decirlo, pero pues es el país en el que nos tocó vivir. Sí. Y por eso también hay que tener una posición política y social para que esto no siga pasando en un futuro. Que nuestros hijos digan, es que nuestros papás y nuestros abuelos antes tenían que vivir en la juega, tenían que estar en la calle, pero sí, pendientes a ver qué. Y que ese término de dio papaya se vuelva como algo que ya hacía parte de la Colombia de hace años. Pues yo estoy hablando de Colombia año 2035. Colombia Pues, año sí, es 2040. lo que esperamos, ¿no? Sí, Sí. sí, esperamos. Que a lo bien uno pueda... imagínense, Bogotá, año 2040. Salgo yo a hablar por mi celular en plena Caracas, San Victorino y todo bien. No Nadie tengo me que estar roba, mirando, no tengo que no estar... tengo que estar así. Sí. Imagínense uno como youtuber, yo que salgo con mis cámaras. O sea... sí, Pero ya le cogiste el tiro. ya le cogí el tiro y para mí yo siento que, bueno, hay algo dentro de la creación de contenido que uno va descubriendo a medida del tiempo, ¿sí? Que así como ahorita hablábamos de lo extenso que puede ser un contenido, tanto cortos como largos, uno también va experimentando como creador de contenido, tal vez como muchas ciencias, pues con el perdón de los científicos y los doctores, Sí, uno como de creador los puristas, sí. y los puristas, uno como creador de contenido o en el medio de la publicidad o en cualquier campo, uno puede ir explorando y rompiendo las barreras, empujando las barreras. Yo como creador de contenido cuando dije quiero ser ese creador de contenido que sale a la calle, que saca la cámara a la calle sin miedo, porque me parece valioso, me parece poderoso que sea algo que no es normal en este país. Es que A mí me da miedo. Es que es muy normal en Estados Unidos que un man, usted vea a un gringo con su camarota 5D, trípode a lo que dicen, ahí están un shotgun, Rode, no sé qué, o sea, fácil estos manes llevan una cámara de 8 millones de pesos y todo bien, nadie les dice nada, nadie los roba, nadie los mira extraño. En cambio acá, hermano, uno con esta camarita llama resto de atención. Y que a lo bien es la cámara casi que más disimulada que tengo. Entonces yo por eso también como que he empezado a experimentar con la creación de contenido en la calle, en lo urbano, volviéndolo eso. Yo lo he denominado, ¿cómo decirlo? Grabación guerrilla, como grabación o youtuber guerrillo, ¿me entiendes? Sí. De hecho es una de mis biografías que yo utilizo en una de mis redes sociales. Youtuber guerrillero. Sí. Y suena también como raro, suena como, uy, ¿cómo así que guerrillero? Culeman subversivo, Culeman. No, lo que pasa es que dentro de la publicidad hay un término que se llama publicidad guerrilla. Sí, que es contundente. Realmente, digamos, me voy a volver a ser profe. sí. Profe, ¿qué es publicidad guerrilla? Profe, señor, ¿qué es publicidad guerrilla? Bueno, pues el contexto hay que verlo así. Publicidad guerrilla se refiere a llegar, como en las actividades que se hacen desde la guerrilla, y no se refiere a grupos armados, sino se refiere a acciones, digamos, contundentes y rápidas. Entonces tú repliegas tu actividad, llegas a un lugar, atacas, logras tu objetivo y te retiras, te repliegas. Esa es una actividad de guerrilla. Entonces por eso hay actividades que tienen que ver en la publicidad guerrilla. Entonces, cuando se comienzan a hacer el bombing de lo que tiene que ver con el graffiti, cuando comienzas a poner stickers, todos los stickers, ajá, todo esto que tiene que ver con todo lo del aerosol, nace desde ese concepto de publicidad guerrilla. Me gustó mucho el concepto, profe Oscar, el principio. ¿Cómo es? ¿Ataque, repliegue? Sí, o sea, hay un objetivo. Hay un objetivo. Llega, se ataca y te retiras. Exacto. Ya sale, es ya. Que ¿no? es eso. Se logró ese objetivo, chao, adiós. Es eso lo que yo hago en el blogueo guerrillo callejero, digámoslo así. Yo llego a la escena, digamos que puede ser esto un parque. Sí. Un parque. Medianamente grande o medianamente pequeño, hay muchos parques en Bogotá. Llego, analizo la situación rápidamente, visualizo qué personas hay cerca, porque sobre todo es personas, sí, en las que uno más se tendría que fijar. También es un tema de iluminación, digamos, si está en horas de la noche. Miro, observo, si la situación veo que está bien, saco mi cámara, establezco un ángulo y un punto de grabación. Si de pronto sé que es una toma que me va a demandar más de 5 minutos, incluso a veces pongo mi cámara y me echo 10 minutos en la calle hablando a la cámara. Okay. Porque a veces
siento que tengo temas que tengo que soltar y decirle a la cámara. En ese momento, sí, hay que generar una acción que sea inmediata. Inmediata, y porque uno lo tiene acá rondando en la cabeza, y si hay algo que le pasa a uno cuando va en bicicleta es que uno tiene muchas cosas que le van rodando. Yo creo que eso es algo de las cosas que más me gusta de andar en bici, y es que uno como que siempre está con algo rodando, ¿cierto? Sí. Es como poético y a la vez... Pero no, pero es real porque, digamos, el acto de... Yo en algún tiempo andaba en bicicleta y anduve mucho tiempo en bicicleta, casi unos 6 años. Sí. Por lo que, digamos, se habla en muchos blogs y es, lo primero que llegué a la bicicleta fue por necesidad. Sí, Punto. Tenía que gente. movilizarme, no tenía... Ajá. El dinero para llegar a la universidad, para llegar al lugar de trabajo. Sí. Y termina siendo un hábito. Y inclusive se daba como un ejercicio de creación. Yo le decía a mis estudiantes de ese tiempo, venga, ¿no se les ocurre nada? Montes en la bicicleta y ande, chino. Sí. Ande, haga un recorrido corto, tome una ruta que sea segura y póngale que inevitablemente algo se le va a ocurrir dentro de sus dinámicas de creación. Exacto. Inclusive yo idealizaba en ese momento el andar en bicicleta como para ser un documentalista fotográfico, ¿no? Sí, Entonces, sí. como que uno va con la cámara y como que puede ver las cosas desde la perspectiva de los recorridos, del que va, que bueno, es algo que digamos que tú así, lo haces en Ruédelo. Sí, Ruédelo es eso, es una narración de... Sí. Exacto. Digamos de un transitar por un lugar. Transitar. Es que cuando llegué a Ruédelo, bueno, hay que decir que, bueno, yo tengo varios canales en YouTube, ¿sí? Sí, esto es, lo que pasa es que, sí. Bueno, aquí podemos saltar por donde sea y me disculpa. No, todo bien, igual esa es la idea, sí. Y es que la dinámica, bueno, perdónenle el sonido de pronto que se nos va a filtrar un buen rato un perrito que hay por ahí saludando. Y es que la gente que está en el proceso de creación, y en este caso específico, creadores de contenido audiovisual, tenemos 10.000 ideas que no las podemos meter en un solo lado, porque las reglas dicen que no puedes tener muchos contenidos en un solo lado, porque entonces se te dispersa el público y entonces que no sé qué. En un tema, enfoques en un nicho y no sé qué. Entonces, así como pasa, tú tienes Ruédelo, tienes otro de tecnología, tienes... Juancho se ve que es el de hace 11 años, que es el primero. Que tiene, y es que hay un tema que ojalá la gente que viera el contenido uno le diera la libertad de dejarlo todo metido en el mismo lado. A mí me parecería a mí me parecería cómodo. Estaría genial, pero pues digamos que uno como creador de contenido también se tiene que adaptar a la situación. También es muy parecido con la idea que estamos hablando de la publicidad guerrilla, de ataque, repliegue. Uno también en las redes sociales tiene que atacar y replegar para seguir pensando el próximo ataque, podría uno decirlo. Sí. Volviendo al tema de la grabación que hacía yo con que me gusta la comparación de atacar, replegarse, o sea, como atacar, lograr el objetivo y replegarse. Sí, entonces lo que hago yo es, claro, grabo, si es rápido, si es corto, y automáticamente la despego, me voy. Y eso pasa en muchas ocasiones en lugares en donde uno sabe que de pronto no es muy seguro. Por ejemplo, si yo me paro en Parque La 93, todo bien. O sea, yo puedo sacar la cámara y me puedo echar un sueño. Bueno, tampoco tan... Pero puedo quedarme ahí 2 horas hablando. Sí, pues estás muy tranquilo. Fresco. Pero yo sé que si me voy al Parque Bolívar, a pesar de que es un parque central muy conocido... el Simón Bolívar. Parque Simón Bolívar. ¿Sí? El Parque Central Simón Bolívar. A pesar de que tiene seguridad, a pesar de que tiene vigilancia y toda la vaina, uno sabe que tampoco puede estar como tan desprevenido, ¿cierto? Porque es muy grande el parque. Sí. Es decir, si a mí en cualquier momento me pasa algo, es tan grande que para dónde corro, en dónde están las personas de seguridad. Pero bueno, tampoco hay que decir que Bogotá sea una ciudad como insegura, como con la peor estilo de vida. Yo creo que también es exagerado decir eso. Pero... Sí, no, porque pues igual uno se queda acá. Ahora bien, si uno llegara, yo no conozco más allá de Santa Marta okay. Y hacia el sur como hasta Cali, sí. Creo. O sea, no he salido del país, no tengo otros referentes reales. Sí. Y claro, sí, la vida de ciudades más pequeñas es mucho más tranquila, pero pues Bogotá no es que sea invivible. Ahora bien, si uno anda en la juega todo el tiempo, sí. Ande en bus, ande caminando, ande en Jeep, ande en Transmilenio, en carro, en moto, en bicicleta, uno anda todo el tiempo prevenido de qué va a pasar, y de pronto ese es el tema también de
de inseguridad, y es real, y uno sabe que realmente pasa. De pronto, ¿por qué no le pasa a uno tanto? Porque está más prevenido, posiblemente. Es posible, y es algo que yo también me pregunto. ¿Qué hacemos con el perro? Creo que toca. Perdón. Todo bien. Y no pudimos hacer nada con el perro. Ahí está de fondo, sí. Él sigue ladrando, sigue saludándonos de fondo. Pues bueno, los que están viendo el video podcast, pues no hay tanto rollo, pero de pronto los igual, que están en Spotify. No, igual con estos micrófonos tan bravos, yo creo que de pronto se escuchará de fondo. Y bueno, les decía que a mí me parece muy interesante también que pasan este tipo de cosas a uno como creador de contenido. A uno como fotógrafo o videógrafo o creador de contenido o publicista, o bueno, en cualquier carrera, a lo bien que sí. Algo muy importante es tener creatividad para solventar los problemas. Así sea, por ejemplo, en nuestro caso, buscando alguna forma técnica o sonora de solucionarlo, o ya sea dándole más presencia al perrito y diciéndole a la gente, de fondo están escuchando un perrito, entonces por favor no molesten, porque no faltará en el comentario, en el minuto tanto se empieza a escuchar. Ah, ya sabemos, bro, ya lo sabemos, lo estamos escuchando. Sí, no, es más, y son nuevos vecinos, estamos en un nuevo espacio, nada, pues el perro es pequeño, yo tengo un perro pequeño que se llama Menta y se pondrá ansioso, sabiamente lo dijo Juancho. De pronto el perro está la familia está por llegar. Y vea, yo creo que ya se cayó, de pronto llegaron. Sí, de pronto, bueno, ojalá. Pero póngale cuidado, Oscar, que justo hablábamos de esto de creación guerrilla, y yo creo que uno tiene que ser muy hábil creativamente para solventar este tipo de problemas. Sí. Yo lo vivo mucho cuando hago creación y videos guerrilla en la calle, entonces no solamente me paro y ubico el lugar que todo sea seguro, que no hayan ratas, que no sea peligroso el lugar, que incluso hasta si hay o no hay policía, o si no hay o no hay vecinos, que si de pronto está la vecina que de pronto se queda uno como mirando, me pasa, hermano, que uno, de pronto la señora se queda mirando y este muchacho este mechudo que estará haciendo por acá, y si no, uno con una cámara, créanme que uno llama muchísimo la atención. Sí, no, la gente, y además que a la gente no le gusta, bueno, ahora es más normal, pero no le gusta ser observada, ¿no? Entonces... sí, por lo menos grabado sin su consentimiento, pero digamos que en mi caso, yo pongo mi cámara acá frente a mí, y uno puede entender que como que la gente entiende que uno está en su onda con la cámara. Entonces la gente lo ve a uno de lejos y ellos saben que ellos no entran como dentro del rango de visión del video, pero uno siente que la gente lo observa a uno. Entonces, digamos que cuando yo dije, quiero hacer videos en la calle, pero hijo de madre, en una ciudad como Bogotá, carajo. Entonces me toca ser hábil, me toca empezar a pensar estrategias para que no me roben, para que pronto no llame tanto la atención, para que de pronto sepa evadir algún tema que de pronto resulte ser incómodo al momento de grabar un video. Entonces, por ejemplo, el tema del audio, ahorita con el perrito, esto es algo que a mí todos los días también me pasa en la calle y tal vez uno lo va cogiendo con la experiencia. Que uno está hablándole a la cámara y pasa el camión de fondo, empiezan a pitar, hijo de madre, y uno al principio no lo capta, pero ya después cuando estás en la edición dices, uff, de madre, en esa toma se dañó el audio porque de fondo empezó a ladrar el perro. Entonces uno dice, para la próxima, espero a que el perro pare. O me busco otro lado, o incluso ya llegué al punto en que aprendí a ubicar lugares con acústica. Y yo creo que también fue temas de... Ensayo-error y también de analizar el espacio, ¿cierto? Entonces, a veces yo entiendo que si me paro acá y enfrente tengo la autopista y pongo mi cámara acá, pues obvio, todo el audio de la autopista va a quedar acá enfrente de la cámara. Pero si yo me paro y pongo la cámara contra la pared y hablo contra la pared, todo el sonido va a rebotar en la pared y por ende va a llegar más rápido a la cámara. Son cosas que uno como que también va entendiendo... Dentro del proceso de creación. Sí, es un tema de experimento-error, básicamente. Hay una cosa que me genera curiosidad y es... Algo que yo hice cuando comencé a hacer el oso parlante, yo solamente vi 2 referentes de podcast que como que me generaron un norte. Uh-huh. Si tú tienes el inglés de Duolingo, yo no tengo ni el de Duolingo. No, el de la secundaria. No, sí, verbo exacto, to be. Eso, y yo lo digo así, yo lo conjugo de la siguiente manera, póngale cuidado, el verbo to be, él vio, nosotros vimos, ellos vieron, así más o menos lo entiendo yo. Bueno, después de grande entendí que es como el cero estar, ¿no? Sí, lo que pasa es que como que dentro de nuestro idioma español el tema espacial y temporal no funciona igual que en inglés, entonces o sea, yo también estoy en ese tema de entender el inglés porque a nosotros nos enseñan mal el inglés en el colegio, hermano.
A nosotros nos enseñan, esa vaina de Tubi no deberían estar dando en los colegios, a lo bien que sí, parce. Bueno, volviendo al tema, pero bueno, como yo no sé inglés, yo encontré dos referentes, uno visual y otro, digamos, dentro del formato, que fue, el visual es The Nine Club, que me lo mostró Mauricio, que fue el skate que yo estuve acá, que estuvo acá, que él sí domina perfectamente el inglés, y él en un ejercicio académico que hicimos me mostró ese referente. Cuando yo vi ese referente a mí se me hizo agua a la boca hace unos 6 o 7 años cuando yo vi por primera vez ese formato, y después ya antes de que llegáramos a la apertura del oso parlante, veía mucho a Alejandro Marín. Sí lo dentro conozco. con Sí. el podcast, que me parece Pero, una cosa... pero el podcast de Alejandro Marín es el Bilingual Podcast, ¿no? ¿O tiene otro podcast? Yo el que conozco, Sí. de pronto el que yo conozco es el que estaba auspiciado por Canal 13. Sí, que era como ¿Y de qué amarillito hablaba, o y qué? eso. ¿De Invitaban música? músicos Sí. y interactuaban con ellos. Entonces yo, por ejemplo, no sé, Andrea Echeverry, también estuvo a Diana Uribe, gracias. Chino Diana Frank. Uribe sí es Diana un Uribe. referente. Bueno, pues que Entonces, Diana Uribe hacía pues ya. podcast antes de Siempre. que existiera No, el podcast. ya, o sea... y creo que hay otros, ¿no? Creo que Juan Gosaín era otro. Entonces, esos fueron mis referentes visuales Ajá. cuando yo dije, se puede hacer video podcast. Sí. ¿Sí? Y nada, y me lanzo. Pero cuando comienzo a ver video podcast, cuando comienzo a realizarlos, el ver esos referentes me bloqueó. Porque yo no veía que mi producto fuera lo suficientemente competitivo para ellos. Todo esto va a lo siguiente. Yo dejé de ver video podcast. Okay. Los dejé de ver. Su merced dejó... ¿Cómo es esa vaina de trabajar con creadores audiovisuales todo el tiempo? Tú estás con Morera, tú estás con... Pero yo le pregunto, Oscar, o sea, ¿usted dejó de ver a otros creadores de videos como por no dañar su propia creación de contenido? Como por no sentirse... ¿Cómo fue la vaina? Para poder encontrar como su propio lenguaje. Mi propio lenguaje. Ajá. Y no, digamos, viciarlo, ¿no? Sí, Entonces, sí. como por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, su estética, que se llama Caremush, que es un man mexicano, y el man dice, hola, díganme Care o... ¿El mechudo? Sí, el sí. mechudo, sí. Si eres banda, dime Care. Carecito Sí, para los... los bandas, sí. no sé qué, para... Entonces uno ¿Cómo? comienza a Sí, ver sí, eso y ya uno sé, dice... Uno comienza a replicar, como a copiar eso, Sí, sí. y deja de ser honesto el producto. Pero bueno, es porque como que esto se le vuelve uno el bebé, ¿no? Como, Sí, y es uno eso. dice, no, espérese, yo escucho las recomendaciones Ajá. de los otros papás, pero yo quiero educar a mi hijo a mi manera. Pero aún así, para uno educar a sus hijos, Claro, necesita escucharlos. escuchar a los que ya educaron otros hijos. Entonces a mí, en principio, cuando comenzaba el oso parlante, yo no tenía muy claro muchas cosas a nivel del formato visual, pero sí tenía claro como todo lo que ha pasado, digamos, a nivel, digamos, de audio. Entonces decidí retirarme y replegarme un poco de esos podcasts. Ahora veo otros que me hacen más, ya ahora los veo, pero entonces la pregunta es, ¿el estar trabajando con otros creadores no te vicia a hacer cosas o ya estás en un, lo digo con mucho respeto, Ajá, en un todo estado bien. de madurez de creador que no te dejas viciar de pronto de otra forma de crear? O sea, digamos, de Sí. ver cómo Morera crea algo, como, por Dios, me da una pena que se me olvide tu coequipero de pinchado. Mauricio. El viejo Mao. Mauricio. El viejo Mao. El viejo Mao. El parcero Mao El en- parcero en Mao. YouTube. El parcero Mao. ¿No te genera como esa dinámica de copiar su estilo o que sea como, ¿cómo se dice? Como intuitivo, como que me copié y me comencé a vestir como este man y yo no me di cuenta a qué horas, o ya eres tan consciente de tu contenido que dices, no voy a copiarme de nada? Bueno, está interesante la pregunta porque pues hay que entender que uno, por lo menos todos los creadores de contenido, o por lo menos los que yo conozco, todos tomamos referentes de, ¿cierto? Yo he tomado referentes de muchos youtubers, a lo bien. Que utilice frases, que utilice nombres, que llame a mi comunidad como ellos llaman a las suyas, eso ya es otro tema. Pero yo he aprendido muchísimo de otros creadores, de tanto grandes como pequeños, cómo se comunican con su público, qué lenguaje usan, cómo se visten, cómo son ellos.
Entender que también pues son personas común y corriente, como usted, como yo, como nuestra mamá, como nuestro abuelo. Solamente pues que hacemos parte de la generación de internet, ¿cierto? Y que si algo vivimos mucho hoy en día es que pues con internet tenemos acceso a toda esta cantidad de información y entretenimiento que uno podría decir que es imposible no viciarse, así como lo dice Oscar, pero entonces diría yo que lo ideal sería no viciarse, sino absorber el conocimiento de las otras personas y adaptarlo a uno, tal vez. Porque, pues, muchos lo han dicho, creo que en este podcast otros invitados lo han dicho, y es que todos se lo inventaron y sí. Sí, hay muchas cosas que ya están inventadas. Creo que unos dicen que todos se lo inventaron y otro dijo que no todos se lo inventaron, me parece. Y yo estoy de acuerdo con las dos postulaciones. Digamos que en el caso de yo convivir con otros creadores de contenido y frente a el lenguaje que cada uno expresa, bueno, yo llevo 11 años en esta vaina. A lo bien que después de tantos años uno puede decir que ya conoce su lenguaje, conoce su forma de ser, conoce a su público, conoce cómo hacer su contenido y cómo le gusta a uno sobre todo. Digamos en mi caso, ¿sí o qué? Y los otros parceros con los que en este momento me encuentro en esta labor de estudio tintero y todo el tema del tintero y pinchado que la tengo en sociedad con el parcero Mao, pues yo siento que como que todos hemos compartido nuestros lenguajes, tanto nuestra comunidad, porque podría yo decir que yo soy como el que empezó esta vaina, ya que yo soy el youtuber con más números, por lo menos del grupo, ¿cierto? De Sí, este sí, grupo sí, sí. del Tinte Entero. Y junto con el parcero Morera hace más de 3 años tomándonos un Un tinto tinto en el centro, en las en aguas, el creo. centro. Pues digamos que Morera Bueno, también... yo tengo se me vino ese flashback ahorita, ¿no? Sí, O sea, porque nosotros lo hemos mencionado mucho porque para mí es muy relevante como contar la historia de lo que estamos haciendo en este momento. Yo siento que el proyecto Tintero y Estudio Tintero y por consecuente los proyectos personales que fueron saliendo, tanto el de Morera, tanto el del parcero Mao, tanto el del viejo Cami y ahorita el de Sanco y la gente que va llegando a todo este movimiento, es gente que obviamente ya tenía un trabajo de hace años, ¿sí? Morera, por ejemplo, se volvió fotógrafo hace 3 años, cuando antes de ser fotógrafo el man era asesor de ventas de una telefonía de las del país, del logo rojito, ¿sí o qué? ok. Y sí, un trabajo que uno podría decir muy convencional y que una persona abandone un tipo de trabajo de esos para volverse fotógrafo es una locura para muchas personas. Entonces, como por ejemplo el caso de Morera es un tema que a mí me parece una historia digna de contar, me parece que ha logrado mucho con muy poco y sigue todavía creciendo, ¿cierto? Sigue desarrollando su propio lenguaje, que es lo que a mí me parece importante. Entonces sí, en cierto momento yo siento que por mis números y por el tiempo que llevo y por el nombre que me he hecho en redes sociales, que yo podría decir que a lo bien es el tiempo. O sea, yo he dicho cantidad de pendejadas en internet, a lo bien. A lo bien, he dado opiniones estúpidas y opiniones tal vez más importantes y relevantes, pero yo diría que más estúpidas que relevantes, a lo bien. Pero a través de 11 años de seguir y seguir y seguir y nunca parar, yo siento que eso es lo que a la gente le genera el respeto. Y que me vean a mí como, uy, este man, si este man lo hace, yo también puedo. Si este man lleva 11 años haciendo esto y puede vivir de esto y le gusta lo que hace, pues, parce, yo también puedo. Y a mí me parece eso valiosísimo, que uno como que lo muestra tan fácil que una persona ve un video y dice, yo también lo puedo hacer, yo también puedo coger una cámara y empezar a hacer videos, y es verdad, y eso es poderoso. Y mucha gente hasta el día de hoy me dice, uy, yo empecé mi canal porque vi su canal, así como usted me lo decía Sí. ahorita. Es algo que me lo han dicho tal vez desde 4 años, 3 años ya llevando en este medio. Y tal vez haya sido por mi constancia, porque a pesar de que como todos tenemos problemas, que el problema económico, que el problema familiar, que el problema personal, yo sigo dándole a esta vaina, yo sigo subiendo videos, sigo comunicándome con la gente, sigo hablándole a la cámara haciendo... O sea, yo miro la cámara y yo cuando prendo la cámara, yo me imagino a las personas detrás del lente. Yo me imagino la cara o qué reacción Sí, ¿qué puede reacción tomar, tendrían? qué reacción puede tomar la gente frente a la opinión que uno les va a decir muy personal o a la historia que les voy a contar que me pasó la vez pasada.
Entonces yo trato de imaginarme la cara de las personas, incluso en muchas ocasiones les pongo nombre, porque yo cuando me encuentro a las personas en la calle, yo les pregunto el nombre. Ah, mucho gusto, parcero, ¿cómo te llamas, brother? Ah, tal, José, Juan, Francisco. Entonces yo cuando estoy editando, yo digo, me acuerdo del parcero Carlos que me encontré ahorita que venía en bici y recuerdo la cara del man y pienso en cómo podría ver el man, cómo podría reaccionar el man viendo el video. Entonces como que siento que es una forma de conectar más con las personas y que siento que me acerca más y todavía siento que promueve más esa vaina de, parce, si yo lo estoy haciendo, usted también lo puede hacer. Obvio, no estoy hablando de creación de contenidos, lo que sea. Si pilla, ya sea desde salir a montar en bici, perderle el miedo a montar en bici, sí. Porque si ya habíamos hablado de que Bogotá es una ciudad peligrosa, hermano, cule de peligro, a lo bien que qué distopía vivimos en Bogotá. Pero si es peligroso salir en Bogotá normal, en bus, ahora imagínense en bici, bro. El podcast con más interrupciones también va a ser el episodio con más interrupciones. Gracias, Juancho, por darme la entrada. No, sí, gracias, de verdad. Esto queda. Chino Frank, no lo edite. Sí, enseñar cosas o dejar cosas en la generación de contenido es una de las cosas que nos motiva a crear. Bueno, hablo en plural porque siento que... No solo a crear, a arriesgarse a hacer algo. Ahorita decía que el tema de la bicicleta. Mucha gente ve los videos y dice, este man sale en bici y todo bien. Yo también me animo gracias a los videos de este man. Y me han llegado muchos mensajes y cada vez son más y me alegra resto porque es la intención que yo quiero mostrar a través de los videos, a través de mi canal Ruédelo con Juan Bernal. Uh-huh. Y a través de mis blogs de YouTube en mi canal Juancho se ve también. Que es como... Ok, sí, es verdad, es una ciudad caótica, es una ciudad que tiene un carácter especial, pero no es una ciudad peligrosa, no es una ciudad invivible, no es ciudad gótica, pues. No es que tú salgas y payasos salgan a acribillar. Sí, exacto, que a lo bien mucha gente sí lo siente, hermano, y digamos que yo no nací en Bogotá, ¿sí? Que yo nací en Pereira y vivo acá hace 8 años, y yo veo cómo hay gente que ha vivido toda la vida en Bogotá y viven con un miedo. Uno los ve en la calle caminando con miedo. Yo voy en la bicicleta y a veces uno como ciclista se monta al andén para esquivar el tráfico y va uno en su bici y uno ve que la gente, uy, fue madre. Como que me van a jalonear acá. Acá fue, fue madre. Y la señora abraza en el bolso y fue madre. Yo, tranquila señora, yo voy en bici, no voy ladrón ni nada. Y me ha pasado hasta caminando, hermano. ¿Será que es que tengo mucha pinta de sí, a ver, ¿será que no tiene la pinta de cruces en la calle o qué? ¿Será? Si es eso, déjenlo en los comentarios. Darius, por favor, sí. O sea, usted le va caminando a uno, o sea, ve caminando a Juancho se ve, o ve caminando a Oscar Esguerra, ¿se cruzaría la calle o seguiría derecho? Pero vean, me hizo pensar en algo, brother, que a mí me pasa también seguido, y es que a mí se me quedan mirando en la calle. Se me quedan así, mirándome fijamente, y como hay gente que me mira como con cara de sorpresa, hay gente que me mira así como rayado, como raro, como feo. Como hay gente que me ve como que me mira y se ríe. Entonces uno también tiene que aprender como a leer eso. ¿Por qué? Porque si la persona me ve y se ríe, pueden ser dos cosas. Primero, le parecí chistoso, o sea, sí, gracioso, o me he visto chistoso, sí. O este man algo, o sea, le pareció gracioso de alguna manera. A lo bien, uno a veces critica a la gente y dice, uy, ese man calvo como se ve feo. De pronto dicen lo mismo de uno, ay, ese man mecho, ese man con barba como se ve paila, véalo. Entonces, primero pensar eso, en que, bueno, solamente es una persona curiosa que lo miró a uno. En el caso de uno como es creador de contenido, ay, el man de internet. Ajá. Entonces, puede llegar a ser como una forma de romper el hielo de las personas, porque pues no todo el mundo es como, Juancho, buena. Como si hay gente que a lo bien me gritan la buena, Juancho, y buena. Sí, parcero. No, tú vas en bici, yo he visto hartos y la gente te saluda y paran y mucha gente, que otros chinos te alcanzan en la bici. Eso es chistoso porque a veces hay chinos que me alcanzan, Juancho, casi que no lo alcanzo. Yo, pero pues todo bien, voy suave. Como hay otros chinos que van relajados, buena, Juancho. Y yo, marica, espéreme. Y yo, venga, me le pego. No, bro, flechas. O sea, es curioso encontrar ese tipo de... ¿Y paran a saludarte o a pedirte una calca? Muchas ocasiones a pedirme la calca. Sí. Es que eso también es otra vaina para uno empezar a entender su público. Y por eso le digo yo que a mí me gusta mucho este trabajo de creación de contenido.
y hacerlo en la calle, porque hay muchos factores en los que uno experimenta y empuja las barreras. Entonces, tanto la reacción de las personas con la cámara, Sí. tanto como a mí me ven las personas hablándole a la cámara, como, uy, este man está loco hablándole a la cámara, Sí. o qué estará haciendo este man, porque a veces, en mi último video, una chica se me acercó y, ay, ¿cuánto vale la cámara? Ah, sí, yo la vi. Sí, Sí, en la del año, en la que no. Mi primer año Mi viviendo primer en año, Bogotá. sí. Y es algo que me pasa seguido. ¿Cuánto vale esa cámara? ¿O dónde la compró? Y ahí uno también tiene que ser inteligente. Porque como hay gente que pregunta porque quiere comprarse una cámara para grabar sus viajes, no falta la persona que dice, Ah, bueno. a ver cuánto vale eso y usted por qué está cagando papaya o por qué está grabando. Vas Eso- a perder. Eso es otro tema, brother. En Colombia como que vivimos un poco con lo que decía usted, como con ese miedo de que la gente lo grabe, porque podría uno decir que hay gente que tal vez le tiene miedo a que los graben haciendo algo que no deberían. A mí esto me parece curioso. Y me ha pasado que me dicen en la calle, ¿usted me está grabando? ¿Por qué me graba? No, yo no lo estoy grabando a usted, yo me estoy grabando a mí. El parcero... Frank, que es fotógrafo, le pasa lo mismo. Y a todos los fotógrafos y videógrafos nos va a pasar y es algo que a lo bien uno tiene que empezar a entender a la gente que también se le acerca a uno. Como hay personas amistosas que son curiosas y que solamente quieren crear una conversación, hay personas que se rayan, hay personas que les disgusta que los graben y es entendible. Porque el momento en el que vivimos de redes sociales, donde todo hay cámaras, al bien que por donde usted vea hay cámaras, en celulares, cámaras de seguridad, cámaras profesionales. Y uno entiende que a veces el acto de ponerle una cámara así enfrente a las personas es violento. Y por eso muchos problemas en internet empiezan por eso, porque yo empecé así a grabarlo. A ver, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, y lo estoy grabando y lo voy a boletear en redes sociales. Entonces como que se volvió... Sí, es paila porque como que hubiéramos... Sí, termina volviéndose la cámara un elemento de agresión. Sí, exacto. Y a la vez que nos volvemos como esa persona que juzga a la otra en redes sociales. Entonces, si una persona se pasa el semáforo en rojo en la vida real, es como, ok, se lo pasó en rojo, pero póngalo en redes sociales. ¡Irresponsable! Usted no piensa en nadie, ni en usted, ni en el mal ciudadano. No, además que cambiamos nuestro comportamiento cuando estamos siendo grabados. Eso sí es verdad, eso es totalmente cierto. Y como youtuber nos pasa demasiado, hermano. Y esto es algo que yo diría que hasta hoy, después de 20 años de que existe esta industria, porque esto es una industria, después de 20 años de el surgimiento de los primeros youtubers y los primeros videos que se subieron a redes sociales, apenas hasta hoy estamos empezando a hablar de las consecuencias psicológicas que esto lleva. Porque es que a lo bien uno le habla a la cámara de una manera diferente. Uno no se expresa igual cuando prende la cámara a cuando no tiene la cámara. Tal vez uno no diga las mismas palabras. O no hable con la misma, digamos, energía. No hable con la misma energía. Pero yo puedo decir ahí, interrumpiéndote drásticamente, y es que Juancho sí es el mismo man. Lo poco que hemos compartido en WhatsApp, Ajá. en Instagram, unos gorros que te compré. Compré gorros en Pinchao. Pinchao.com. Tengo medias también de Sí, Pinchao, sí, de Tintero. Sí. Entonces, pero sigue siendo el mismo man. Ahorita cuando llegaste aquí a nuestro espacio también, pues la misma vaina. Sí. De pronto cambia el volumen de voz. Sí. Siento que el volumen de voz cambia, como que es mucho más alto. Siente que hablo más duro en persona o en videos. Como en videos se escucha más duro. Pues yo creo que es un tema técnico, porque uno sabe que las cámaras son un poquitico sordas. Entonces uno como que tiene que hablarles duro para que estas madres graben bien el sonido. Pero sí es algo que yo he tratado de que sea como de mis prioridades dentro de este mundo. Porque más allá de ser youtuber, más allá de ser creador de contenido, uno es una figura pública, ¿sí? Que hijo de madre término. Sí, pues bueno. Figura pública. Pero lleno de pelitos y todo. Bueno, qué comentario tan paila. No se edita. Pero póngale cuidado que a mí hay algo. Espere que me desconcentré. Todo bien. A mí hay algo que me causa curiosidad de todo esto es
¿Es incómodo que lo reconozcan uno en la calle? Uf, al principio es un visaje. Y le cuento que todavía me pasa. Todavía a veces es incómodo, pero trato de no hacerlo incómodo. Porque, a ver, es un cuento romper el hielo, ¿sí o qué? Sí. Y romper el hielo en persona es difícil y en redes sociales es fácil, uno podría decirlo, o sea, fácilmente uno puede dejar un comentario en una red social, Sí. en un video en YouTube o en una red social, fácil. Cualquiera. Y usted puede tener un perfil o tener un perfil Falso. y hacerlo y todo bien, no pasa nada. Entonces como que el hielo se puede romper fácil en redes sociales, pero obviamente no tenemos la misma conexión personal. Cuando una persona a mí me saluda en la calle, yo valoro mucho que la persona también como que un poco supera la pena. Y se atreva. Y se atreve, y dice, uy, el man que hace videos, el Juancho, y me saluda y me gritan. Y uno también empieza a leer a la gente. Como hay personas que son muy efusivas, muy expresivas, hay personas que son Tímidas. Tímidas. Sí. Y en ambos casos a mí me parece muy elegante convivir, conocer a esta, pues no es convivir porque hablamos 2 minutos por mucho o 1 minuto por mucho y adiós. A lo bien. Y que yo veo que la gente también como que quiere eso, quiere saludarlo a uno, de pronto saber que le regale la calca, ¿por qué no? Que eso también es algo que me parece muy poderoso, que uno le está dando algo a la gente como para que se lleven de recuerdo. Y que también es una forma de obligarlo a usted a que me grite en la calle. Porque si usted no me grita, si usted no me saluda, yo cómo voy a saber que usted quiere una calca. Entonces, de cierta manera también se volvió una forma de decirle a las personas que eran introvertidas, parce, todo bien, gríteme, hábleme, yo soy todo bien, yo soy parcero, o sea, yo le doy su calquita, todo bien. Si quiere una foto, foto. Si quiere, invíteme un tinto, pues ahí miramos y cuadramos la agenda. Sí, espérese. Sí, obvio, porque pues cuando por ejemplo, acá nos echamos 2 tintos y ya llevamos 2 horas. Sí. Entonces uno tiene que entender que también hay ocupaciones dentro de la vida de la gente. Y que la gente también tiene sus ocupaciones. Yo eso lo entiendo. Si una persona se toma el tiempo a mí de gritarme en la calle y de parar su vida normal para saludarme, esta persona también está invirtiendo un poco de su tiempo en mí, lo cual pues yo valoro demasiado. Y esa vaina de ser un personaje público, Ajá. en las dimensiones que sean, me refiero famosos de estrellatos con paparazzis o personas o casi 50.000 personas que te siguen en YouTube. Ajá. ¿Sientes que tienes una responsabilidad con eso? Sí, o sea, sí, eso es un tema que se ha discutido muchísimo. ¿Hay o no responsabilidad de los youtubers y o creadores de contenido sean grandes? Pues sobre todo grandes, es la discusión. Porque cuando se tiene un gran número, se tiene una gran responsabilidad, como diría Como el tío Ben de Spider-Man. Un gran poder genera una gran responsabilidad. Es una filosofía muy bonita, yo sí totalmente la comparto, pero aún así no podemos dejarle la educación a los creadores y youtubers de contenido, que es un gran error que mucha gente hoy comete con sus hijos, hermano. A lo bien que si su hijo tiene 13 años o 12 años o es menor de edad, incluso 17 años, y usted no controla lo que su hijo ve en redes sociales, es su problema. No es problema mío, no es problema de Luisito Comunica, no es problema de Pa Colombia, no es problema de, no sé, qué youtubers polémicos hay en Colombia o en el mundo. Este man que está todo tatuado. Nico Arrieta. Nicolás Arrieta, bueno. La Segura, Luisa Fernanda, bueno, en fin, Nicolás Arrieta lo dice mucho y yo podría decir que es una de las banderas de guerra del man, es... yo no educo a sus hijos, usted eduque a sus hijos, y me parece válido lo que dice el brother. Pero aún así uno sí tiene una responsabilidad porque tiene influencia. Sea usted el youtuber que sea, tenga el discurso que sea, véase como se vea, sea mechudo, sea tatuado, sea calvo, hay una influencia grande de uno como creador de contenido. ¿Por qué? Porque la gente cree en lo que uno le dice. Así como a mí me creen y confían en mí porque yo soy sincero y soy abierto y soy como usted lo dice, honesto, tanto en cámaras. Honesto dentro de su forma de crear y su forma de ser. Exacto. O sea, cuando yo hablo de honesto, me refiero a ser consecuente con su actuar y con su forma de crear o de mostrar el contenido. Exacto. Me refiero que es un man que anda en bicicleta, que vive, digamos, está expuesto en la calle todo el tiempo,
que está en lo cotidiano, que le gusta el centro, que le gusta tal actividad y es consecuente y siempre es como que siempre tiene la misma línea de comunicación y a eso me refiero con un producto honesto, con que es auténtico. Bueno, no sé cuál sea la palabra. Sí, y es que eso es poderoso, Oscar, porque la gente, o sea, uno como, bueno, uno no, es que a veces nos pasa en este medio y en esta industria que mucha gente viene detrás del dinero, ¿sí o qué? Y detrás del dinero pues viene que la misma persona o el mismo creador de contenido empiece a formar un personaje que no es muy ajeno a su total identidad solamente para gustarle a las personas, para gustarle a la masa en general. Y siempre dice lo que le gusta a la gente, a la masa, y es lo que uno podría decir. Sí, ahorita lo decía, el tema psicológico, ¿cierto? Apenas hasta ahorita, 20 años después de que empezó esta industria, estamos empezando a reflexionar sobre los problemas que conlleva uno ser otra persona frente a la cámara. Sí, tener ese alter ego, ¿no? Tener un alter ego. Sí, ¿cuántos tienes tú, por ejemplo, dentro de los perfiles de creación? Sí, dentro de los perfiles de creación. Yo soy honesto, yo tengo tres alter egos. Okay. Entonces, Oscar Esguerra, el oso parlante y el Expo Manager. ¿Qué es el Expo Manager? Me ha generado la verdad la duda. Bueno, el Expo Manager, bueno, voy a aprovechar esa oportunidad me da Juancho acá, en su espacio. No, pues la idea es conversar. Yo la verdad, yo no vengo acá a que me entrevisten, yo vengo acá a charlar, a aprender. El Expo Manager Expo Manager es mi perfil de Instagram, es mi perfil personal de Instagram, y se llama Expo Manager porque yo soy el esposo y manager de Tefi Lines. Y por eso me llamo Expo Manager, de esposo. O sea, como el manager de mi esposa. Entiendo. Y por eso termina siendo. Y las actividades del Expo Manager, que eso sí es una dinámica de codificar, no sé, es que tengo la maña de decir palabras raras, es como de destruir la idea que hay dentro de un hombre y una mujer como una relación de pareja. ¿Sí? Estoy hablando de una relación heterosexual. Que puede ser una relación también de trabajo. Exacto. Profesional. Y además que hay una frase con la que yo lucho mucho y es que detrás de un gran hombre, de un hombre exitoso, hay una gran mujer. Pues no. Cliché. Detrás de una mujer muy exitosa que es mi esposa, hay un gran hombre que está haciendo el backstage de todo. ¿Sí? El backstage de muchas de sus cosas. Entonces, Expo Manager, ¿qué es? Expo Manager es papá, es asistente, es el que le agenda, es el que le mantiene, digamos, todas sus necesidades artísticas y con respecto a todo lo que necesita logísticamente como artista, ¿sí? Y a nivel personal, el que la lleva, el que la trae, el que tiene una reunión y que eso no, digamos, eso no me hace cambiar mi rol de hombre, sino que al contrario me empodera, digamos, detrás de una gran mujer hay un hombre que está apoyando ese proyecto. Ahora bien, entonces es eso a lo que yo le juego. ¿Sí? El Expo Manager es el papá, el hijo, el publicista, el artista, el esposo, el amigo, el confidente, el que le maneja la agenda, el asistente, el que barre, el que plancha, porque ese es el rol. Oiga, qué chévere. Entonces, Expo Manager es eso. Y a raíz de eso, entonces se busca generar un contenido diferente donde volvemos a ese alter ego, de esa exploración audiovisual, y es que yo creo un canal en YouTube que se llama Expo Manager, donde comienzo a mostrar como esos roles ya con una intención más bloguera, ¿sí? Ya, entonces lo que yo hago es hacer senderismo, bueno, hago entre comillas, llevo, no sé, como unas 10 caminatas y ya. ¿Esa onda del senderismo entra dentro de Expo Manager o dentro de Oscar Esguerra? ¿O dentro de todas? Es que al fin y al cabo todos terminan siendo el mismo. Yo te diría, Oscar Esguerra es el artífice de Expo Manager y del oso parlante. Ok. El oso parlante es el profe. ¿Sí? El que a donde se resguarda la gente, a donde llegan a contar, a donde se apoya, a donde es una cueva. Que es como más que un lugar, es una comunidad. Sí, exacto. Y el Expo Manager es como Oscar Esguerra en acción.
lo que está haciendo, lo que vive, tanto su profesión como su vida personal. Mi vida personal, pues guardando como digamos unas dinámicas de respeto de no una sobreexposición. Bueno, ¿y Expo Manager sería manager de otra persona aparte de Tefi Lines? Tefi Lines me dijo eso exactamente ayer y me dijo, tú deberías ser Expo Manager y deberías ser manager de alguien más. Y pues que sea una primicia. Pues sí, estamos trabajando si en eso. Personas se lo dijeron. Están trabajando. Puede estar sonando se está trabajando fuerte en eso. Porque ha sido un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo. ¿Sí? De una manera no empírica, sino digamos intuitiva. Basado en mis dos formaciones académicas y mi experiencia de vida. Entonces, bien interesante. En algún momento podría ser tu manager. Bueno, ahí está. Haga fila. Sí, dúdelo, papá. No, pero vea que de los podcasts que más me gustó ahorita que decía que soy el podcast oyente, ¿cómo le vamos a poner a...? Que los... No, yo por ejemplo tengo una discusión con eso, o sea, como mis cositas. Escuchas. El podcast escuchas. Mis podcast escuchas. Es que suena como muy a la radio. Sí, no sé, bueno. Bueno, los amigos del oso. Los amigos del oso, bien. Sí, los amigos del oso, dejémoslo. Lo del concepto de la cueva del oso también me gusta, pues porque el oso se alberga en una cueva, ¿no? Entonces. Sí, no, el man se resguarda, el man protege y pues cuando toca ponerse serio, pues se vuelve serio. Está chido. Oiga, y le decía que me gustaba el podcast de Tefi Lines. Es uno de los podcasts que más me gustó. Me parece que. De hecho, bueno, al principio me costó entenderlo, brother. Porque como empezaron hablando en tercera persona. ¿Yo de quién estaba hablando? Porque es que... eso fue algo que yo no... Este man empezó que es que, bueno, ¿y Tefi Lines a qué se dedica? Y yo, ¿y quién es Tefi Lines? ¿Quién es entonces la chica que está ahí? Y entonces Tefi Lines también dijo, no, pues, mi esposo, Oscar Esguerra. Y yo, entonces, ¿quién es el esposo de esta vieja? ¿Este Oscar o otro Oscar? Como que me confundieron al principio, pero me pareció chistoso también del podcast, ¿no? Como que el tema de referirse a uno en tercera persona. Pero yo creo que eran los nervios, ¿no? Puede ser. De las personas que más nervios, o la persona que más nervios me han dado. Sí, se notó. Se notó, uno podría decir que se notó. Y yo creo que también por eso me gustó mucho el podcast, porque en ese podcast conocí más de Oscar. Sí. Más de lo que era usted de fondo, ¿no? Y un poco también, pues después ya entendí que ella es Tefi, que era Oscar. ya entendí. Después de entender. Entonces dije, no, estos manes cuentan una historia muy bacana, no solo en su relación, pues que obviamente ustedes no han contado nada de su relación, no han dicho ni en dónde, ni cuándo de casar, ni cuántos hijos, nada de eso, pero solamente en la comunicación que se tienen, que es lo que muestran en ese episodio podcast con Tefi Lines, pues se nota que hay como algo muy chévere que han construido de hace tiempo atrás. Y que bueno, ahorita con lo que me comentas de Expo Manager, como que ya lo entiendo más, ¿cierto? Porque cuando uno ve el trabajo de Tefi Lines, pues hay un trabajo muy, muy profundo y muy largo que ella ha realizado. Sí. Y pues ahora entiendo que ha tenido ayuda en sus redes sociales y bueno, uno dice, bacano, es un buen complemento. Es un trabajo en equipo, eso es como que siento que es algo que inevitablemente se terminó construyendo y ha tomado un nivel de fuerza bastante importante para nosotros, a nivel, digamos, de empresa y de proyecto personal y que apalanca, por ejemplo, el oso parlante lo apalanca Tefi Lines como tal, es el que soporta económicamente como todo este proceso, más los amigos del oso, y pues que termina creciendo y como que dándole esa visibilidad. Ahí yo salto a una pregunta y es dos, y para que las resuelvas como en el orden que quieras. Okay. ¿Por qué aceptas la invitación al oso parlante? Uh-huh. Y la segunda es, ¿vuelves a los podcasts? O sea, ¿yo vuelvo a mi podcast o a este podcast? A otro podcast, a tu podcast. A mi podcast. Vuelves a crear, vuelves a hacer, porque tú hacías esto ya sí. hace un tiempo. Sí, bueno, la primera, ¿por qué me animó a venir a este podcast? Bueno, yo tengo que decir sinceramente que al principio no quería. Sí. A lo bien, y yo creo que es algo que usted también vive. Sí. Porque la vez que nos conocimos, que yo le llevé los gorros, usted me dijo, yo sigo su contenido, pero no sigo el de Morera, o no sigo el de Mao, o no sigo el de no sé quién. Y es que hay que entender que como consumidores de contenido, como consumidores de internet o gente que habita en internet, no estamos obligados
a ver el contenido del otro. Y sobre todo cuando hay tanto contenido. Es que es mucho. Tenemos muchísimo ruido hoy en día. Y sí, digamos que al principio era como, ok, es un proyecto más, a lo bien, porque todos los días hay proyectos en internet y tengo esta idea y tengo este proyecto y tengo este no sé qué. Entonces como que en ese momento era como, ok, y yo recuerdo que le dije, déjeme, yo miro los podcasts, déjeme, yo lo escucho, déjeme, yo lo digiero, yo un poco amaso lo que es este concepto y lo que están construyendo. Entonces yo creo que fácil pasaron un mes o 2 meses hasta que escuché el primer podcast. Y dije, voy a sacarle el tiempo a este brother porque, bueno, primero por el contacto, ¿cierto? Me escribieron y yo soy muy receptivo frente a la gente que me escribe. Y, igual que a la gente que me saluda en la calle. Yo soy buena, todo bien, yo no soy, no, ahora no me saluden, no. O sea, yo, a pesar de lo que piensen, que hay gente que piensa que es que yo soy culeman que no responde para nada y tal. Sí, es verdad, yo tengo un carácter a veces fuerte. Impositivo y fuerte, sí, es verdad. Pero yo siempre respondo, yo siempre soy una persona que trata de generar algo en la conversación para sí mismo y para la otra persona, ¿cierto? Trato como de sacarle provecho a las conversaciones de las relaciones personales. Entonces eso vi yo en este espacio y en Oscar, que era una persona y un proyecto que no solo tenían constancia, que es algo muy importante hoy en día, hermano, que ustedes constantemente y todos los viernes, si no me equivoco, todos los viernes publicaban sagradamente su podcast y en redes sociales también tenían una actividad. Entonces yo dije, ok, acá hay compromiso. Entonces ya desde ahí empezó a obtener mi atención. Listo, el brother tiene compromiso, me voy a ver los podcasts. Cuando me digerí el primer podcast y lo vi yo, estos manes tienen un trabajo profundo detrás del podcast, hay un trabajo y hay más personas realizando detrás de cámaras esto. O sea, es que tal vez uno como consumidor como que no se toma el tiempo, ¿sí? Ok. Sí, no, uno no... De ver más allá, sí, más allá del man que le habla a la cámara. Uno no ve como, no intenta ver el detrás de cámaras. El detrás de cámaras. No se lo imagina. Hasta que se lo muestra. Entonces uno se lo tiene que imaginar. Y puede ser que imaginárselo sea muy poderoso. Digamos que en mi caso, yo me empecé a construir como un pensamiento o un concepto de lo que era este espacio del oso parlante, y a medida que iba consumiéndome cada capítulo lo iba entendiendo más y lo iba asimilando más y me iba llamando más la atención. Entonces al principio era como, ok, es un proyecto más en internet que busca figurar, ¿sí? Que busca números, que busca suscriptores y por qué no vivir de esto como todos. Ok, listo. Uno más, ok, me suscribo, pero todavía no me voy a ver el video. Déjemelo ahí en remojo. Listo, ok, veo que tienen mucho trabajo fuerte, que hay consistencia en la vaina. Listo, venga y me meto y veo el contenido. Bueno, digamos que en el caso particular del oso parlante, uno como creador de contenido entiende y sabe lo que hay detrás de cámara porque uno ya lo hace. Entonces uno sabe que estos micrófonos tienen un trabajo del hijo de madre y que allá el hombre haciendo el máster, el man también está en su camello y el otro brother en sus cámaras pendiente de 2-3 cámaras, la luz. Entonces uno entiende que hay un trabajo muy profundo detrás de esto y uno como creador de contenido, uno ya les da el valor. Y dice, bueno, estos manes se están tomando el trabajo, se están tomando la molestia y sobre todo por algo que no genera dinero. Sobre todo en canales pequeños como este. Entonces empezó a generarme más interés el espacio y a través de que iba consumiendo a otras personas fui conectando muchísimo más con el proyecto Oso Parlante y con Oscar Esguerra, incluso con todo lo que narran ustedes acá, que me parece poderoso porque en esta conversación, por ejemplo, lo que decía Oscar de que él se empoderaba frente a ayudarle a una mujer cuando vivimos en una sociedad machista. Nuestro país es machista y que un hombre le ayude a una mujer no es lo correcto, es al contrario. Los hombres necesitamos asistentes. Y tal vez como que empezar a desdibujar esa vaina del hombre, y es que el hombre tiene que ser esto, y es que el hombre tiene que ser aquello, y a través de otros podcasts también hablando con otros invitados como que se generaban ese tipo de comentarios que yo decía, sí, pienso igual que el invitado, o pienso incluso diferente que el invitado, pero me gusta lo que dice ese invitado. Son cosas que como que uno, como le digo, Oscar, como consumidor, uno se vuelve muy exigente en redes sociales porque hay tanto ruido, hay tanta publicidad, hay tanto creador de contenido basura
que por lo menos uno tiene que empezar a ser selectivo con el tiempo que invierte. Sobre todo en un podcast, hermano. Ahorita lo decíamos al principio. Si es difícil que una persona le dedique 10 minutos o 5 minutos a un video, ahora imagínense 1 hora. Eso no es fácil. Entonces también hay un valor importante en decir, no me importa, voy a hacer un video largo porque sé que tengo algo que contar y es así de largo porque esto es lo que hay que contar. Hermano, Sí, yo me sí. escucho podcast de 4 horas, a lo bien. No. Y es que, por ejemplo, sobre eso, que era lo que pasaba al principio cuando comenzábamos a hablar, y es que me decían, ¿por qué haces algo tan largo? Pon un reloj y ponle una limitante. Le dije, pero, ok, es que no es justo, o sea, Sí. entonces no es justo, o sea, no es justo, o sea, No, y no, estar no, uno así. no es lo que quiero, o sea, no es lo que necesito. Ahora bien, listo, basado el contenido que yo tengo, yo puedo abusar del tiempo teniéndote a ti hoy acá, ¿sí? Ajá. Pero entonces otra persona que se siente que no tenga, digamos, el alcance de influencer como tú, entonces que le doy menos tiempo, no. No Exacto. menos, o sea, porque es que acá en el oso parlante son historias que de manera egoísta siento que deben ser contadas. Sí, ¿Sí? pero que también hace parte del valor de este espacio, que Sí, es algo que yo claro. también reconocí, que Oscar se vuelve un factor fundamental, pues por no decir casi que principal del oso parlante, porque el man tiene sus opiniones, el man tiene algo que compartir con la gente a la que invita, y bueno, cuando me di cuenta que también este man era profesor, yo dije, uy, ¿cómo así? Este brother es profesor, qué curioso, pues no me lo esperaba de repente. Pues tal vez por la pinta, ¿sí o qué? Como que... bueno, que fue una de las cosas que más me gustó del podcast de Tefi Line, güey. Yo dije, este man es la propia. Que Tefi Line lo pone al descubierto y dice, no, ese man era el típico profesor chévere, bacano, que llega al cole, el cool. Sí. El que todos los primeros dicen, uy, ese profe, el profe Oscar, güey, no, ese profe es genial, marica, me encanta la clase del profesor, güey. Claro, el man pegó duro de entrada. El man pegó duro, es tumbando como es. Pero me pareció bien interesante la historia. Fuera de chiste que me gustó resto la historia de la conexión y de la historia que desenvolvieron entre Tefi, Oscar y cómo lo trajeron a este podcast Sí. a manera de historia. Y que sí, hermano, o sea, a lo bien que ese tipo de historias usted no las puede contar en un video de 5 minutos. Es imposible. Es imposible. Y bueno, usted podría hacerlo, pero tal vez cuando tenga una mega producción a lo Tarantino y voy a hacer un mega comercial de 5 minutos de una historia de amor romántica, pero pues, brother, o sea, estamos... Sí, soy un Michel Gondry, güey. Sí, y entonces sí me parece como muy valioso que también hayan personas con un talento profundo invitados en este podcast. De hecho, yo siento que de los invitados que han estado en este podcast hay gente, parce, muy talentosa. Gente que yo me les he metido a las redes sociales y digo, qué gente tan brava. El caso de Sarsuplex, me parece un man muy bravo. Me parece que es un de esos talentos colombianos que hace parte de la nueva generación. De hecho, muchos invitados del podcast podría decir que como que son personas de esta nueva generación, de la nueva Colombia. De lo que hablábamos ahorita de Colombia en el año 2034 no va a ser lo Sí, que era hoy. seguramente van a ser, son los artífices de lo que está pasando, de lo que está cambiando. De un muchas cambio cosas. social profundo, a lo bien. Y eso me parece a mí poderoso de este espacio, que lo están retratando. Se toman el trabajo, el tiempo, inversión de dinero, porque pues todo esto a nosotros como creadores de contenido nos conlleva mucho tiempo y dinero y a veces hasta riesgos. Y en el caso de ustedes que por ejemplo les robaron los equipos, hermanos, son cosas que uno como creador de contenido en Colombia lo tiene por lo menos que proyectar a que nos puede pasar, que Sí. hijo de madre, a lo bien. Y que a pesar de eso lo sigan haciendo es muchísimo más valor todavía. Sí, fallamos obviamente ¿cómo se dice? Un achante, Sí, un obvio, tema no, emocional que a nos todos. dejó, que me dejó a mí, Sí, sí, sí. digamos, como destruido literalmente, y pues generamos un recurso digamos, creativo de decir, bueno, vamos a pasar a la tercera ¿Cuál es la temporada, solución? entonces hagamos una recopilación de la primera y la segunda, re bien, cambiemos estuvo del buena, sí. espacio, Sí, sí, sí. píllense por favor esas dos recopilaciones, pues si se toman el tiempo de verse todas las historias, pues mejor, pero si no tienen el tiempo,
pues diría, Jopa, hágale, vayan a los dos que son relativamente cortos, que estamos hablando de 22 minutos de recopilado de cada uno de los videos, para hacerle. Y sí, y retomamos acá y le damos y seguiremos porque yo quiero mucho este proyecto y no hay mucho más que hacer. O sea, es que sí. Este proyecto es mi hijo. Mi hijo. Sí. Es mi hijo. Y uno tiene que cuidar a sus hijos y tiene que llevarlos por el buen camino. Y uno a sus hijos tiene como que decirles lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o qué? Sí. Y ahí para allá... Es que uno también tiene que entender que la creación de contenido es poderosa. Y que puede llegar a un punto en el que esa vaina empieza sola. Esa vaina... O sea, ya uno como los empresarios, sí, que compran un negocio, una marca y la manejan y la administran también, que en cierto punto ya pueden dejar la marca o la empresa. Y pueden, sí, o sea, como que solita ya tiene como un músculo financiero y digamos Sí. una forma de ir andando de una forma natural y va mejorando paulatinamente, ya no de una manera tan acelerada y eso. Hay una cosa que digamos podríamos llegar a pensar y que yo quisiera decir en esto y va a sonar medianamente odioso, y es que el oso parlante sí no pretende monetizar. Ok. Porque no es su objetivo. Sí. O sea, no es su objetivo en el sentido que si aparece, perfecto, claro. Es más bien una herramienta también de portafolio y de visibilidad para muchos. Exacto, ¿sí? Es sí. eso. Sí. Si hay un proyecto en YouTube para poder intentar monetizar, es el proyecto de Expo Manager. Ese sí tiene una intención que se va a mover basada en la tendencia sin perder la esencia de Óscar Esguerra. Pero pues va a ir a intentar de generar un contenido un poquito más storytelling y bueno, ese tipo de cosas. Súper. Con el tema del podcast, que creo que la verdad hay varias cosas que no he dicho, que siento yo que son cosas muy importantes. El podcast es un espacio como lo decíamos, tan largo que permite que la gente tenga mucha información y de gente que de pronto tiene algo que compartir interesante y que a lo vez uno como consumidor puede estar haciendo en otras actividades. Puedo ir en bus escuchando podcast. Puedo estar trabajando en mi casa o en el trabajo X escuchando podcast, sin necesidad de estarlo viendo. Obvio, hay gente que prefiere verlo a uno en video y es una muy buena opción darle eso a la gente. Pero hay otras personas que quieren escuchar porque quieren estar haciendo otras cosas y es importante que como creadores de podcast lo tengamos presente. Digamos que ahora que me preguntaba Óscar el tema de volver al espacio podcast que yo había creado hace un tiempo. Y sí, claro que lo voy a retomar porque lo que le digo, me gusta el formato. Porque puede uno acompañar a la gente en cualquier actividad. Yo, por ejemplo, escucho podcast sacando los perros. Me escucho podcast de 1, 2, 4, 6 horas sin problema. Y siento que hay mucha información. Siento que hay mucha información que uno absorbe en este tipo de espacios que a lo bien le ayudan a uno para entenderse a uno mismo o para entender en el medio en el que se desempeña, para generar entretenimiento, generar información, y me parece que también es un formato poco explotado en Colombia. O sea... Sí, va a crecer. Siento que va a crecer. Y es lo más normal, es lo más seguro que pase, a pesar de que mucha gente ya ha hecho un podcast. ¿Todo bien? Sí, todo bien. A pesar de que ya la gente lleva haciendo podcast un buen ratico, en Spotify o en sus redes sociales, a lo bien que se volvió un meme. Que en 2020 todo el mundo empezó un podcast. Entonces hay muchos podcasts, pero nadie lo quiere escuchar. Y se volvió algo de redes sociales que todo el mundo se ría. Yo tengo un amigo que hace podcast, pero pues nadie lo escucha. A lo bien que sí. No, sí, yo en Spotify tengo 1, 2 reproducciones en cada uno y tenemos arriba 20 episodios y ya, YouTube ha sido como la plataforma un poquito más amable con nosotros acá. Bueno, también es bueno eso, entender cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona YouTube, cómo funcionan Instagram o Facebook o Twitter para uno compartir su contenido y que a la plataforma le guste, porque la plataforma es una inteligencia artificial con la cual uno también tiene que empezar a jugar y también empezar a jugar con la gente. Entonces voy a volver al podcast, me parece un espacio buenísimo para charlar así como lo hemos hecho, compartir información que la gente está buscando
y que no encuentra en todos lados. Y sí, hermano, yo la verdad a este formato le veo mucho futuro. Y siento que puede ser uno de los formatos que va a romper este año 2021 en Colombia. Y hay que subirse en el bus. Hay que subirse en el bus de la creación de contenido, ya sea podcast, ya sea video, ya sea como sea. Hágalo como usted quiera. Pero sí, hay que subirse en el bus a lo bien. Es como lo que yo también veo de reflexión frente al tema de volver, por ejemplo, a mi podcast. No solo seguir creando mis videos, porque yo hago videos todos los días y subo videos todos los días. Mis respetos. Por ejemplo, hoy estoy un poquito contrarreloj y me toca llegar a editar lo más rápido posible para tratar de subir el video de hoy. Y pues si no lo subo hoy lo publico mañana, pero yo soy... Sí, igual ya no te cortaste el pelo, ya se les cayó la boca a los que Todo te bien. pidieron que te Llórelo, quedaras mijo. calvo. Llore, mijo. Llore, mijo. Me encantó. A llorar a la pila del mono. Para que puedas ir a editar, para respetar el tiempo también de la gente que se quedó hasta este momento, para que no te toque tan complicado hacer uno más largo que los que yo he hecho. Ah, ok, sí. Pues nada, Juancho, tengo que agradecerte de verdad, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia, por la buena energía, Gracias. por todo lo que se le aportó al Oso Parlante, que para mí es supremamente importante como creador de este proyecto, que para mí eso es supremamente importante. Y pues nada, desde ahorita, desde mis actividades como docente, cualquier proyecto que quieran ustedes desarrollar y que yo les pueda ayudar, Free Press, como se dice, sí. prensa gratis, medio, sí. Free Press, pues yo les colaboro desde lo que honestamente sé, a nivel teórico. Gracias. Creo que sí, lo vamos a necesitar. A nivel teórico, Sí, no a nivel de producción, porque ustedes la tienen muy clara frente a ese lado. Sí. Y ya, este es tu espacio, son tu público, despídete como quieras, lo que quieras decirle al final a tu gente, porque realmente aquí la que te va a ver es tu gente. Yo creo que el Oso Parlante ya también tiene su público. O sea, Sí, ya vamos en 406. Bien. por ejemplo, en mi caso personal, Oscar, yo a ustedes nunca los he recomendado en mis redes sociales, salvo hoy que estoy grabando este podcast, que acabo de hacer unas historias en Instagram y las publiqué. Es como la primera vez que los recomiendo y aún así ustedes han llegado también a un público que obvio no es numeroso. No. No es de miles. Pero no solo por las personas que han venido a este podcast, que ellos tienen sus seguidores, que se han quedado en el Oso Parlante porque encuentran un espacio que les aporta valor, que también YouTube los empieza a recomendar, diría yo. Obviamente YouTube es feo, o sea, YouTube es como ese papá paila que quiere que usted trabaje y haga y... Estudia esto que le da plata. Sí. Haga los videos así, haga los videos de 5 minutos, póngale monetización, no diga groserías, no hable de sexo, no hable de... Es un papá muy estricto, muy piro. Es adoctrinador. Adoctrinador. Sí, es adoctrinador. Porque uno como youtuber, a lo bien que uno abre las estadísticas y uno ve que eso es números. Hermano, yo a veces me siento como cuando uno trabajaba en una empresa que le sacaban a usted, reunión de no sé qué, y llegaban todos los ejecutivos y sacaban la tabla y es... Bueno, la empresa va en picada, vamos perdiendo plata, hijo de madre. A ver, pónganse las pilas a camellar. Y a ver, todos a trabajar, todos a hacer horas extras. Camelle, trabaje. Y el típico carreta de todas las empresas explotadoras es que esto es una familia. Póngase la camiseta. Yo me puse Póngase la camiseta, pero de su propia marca, de su propio nombre. No se ponga la marca de otras. No desgaste su vida, no desgaste sus energías trabajándole a otras personas, parce. Eso es algo que yo también he absorbido a través de muchos creadores de internet, a través de también vivir el medio de ser trabajador, de chupar al jefe, de jefe y careverga, de llegar tarde, de salir tarde, de que me paguen o no me paguen, y que son lecciones a veces crudas, a veces muy duras, pero que uno tiene que aprender, tiene que ser inteligente, solventar el obstáculo y seguir adelante. Y no, yo creo que para terminar la vaina, me perdí, mano. Yo iba a cerrar con otra vaina y empecé a hablar de esto. No suele pasar. Pero, a ver, para terminar la vaina. Bueno, hablaba de la comunidad del Oso Parlante, ¿sí o qué? Entonces, más allá de que YouTube sea ese papá estricto y que
uno tenga que hacer muchísimo para obtener algo de YouTube, digamos, en el caso de los pequeños creadores, para que YouTube empiece a darles exposición, pues ¿qué tiene que hacer usted? Haga videos como el hijo de madre, hermano. Como si su vida dependiera de eso. Todos los días sube videos. Y si puede hacer videos chistosos o con retos o virales, pues bacano, lo vamos a recomendar. Ah, pero cuando llegues a 100,000 suscriptores, vea papá, tenga. Porque como usted empezó a hablar de temas polémicos y que el sexo y que la broma, y no puedes monetizar bromas. No puedes monetizar. Si hablas de que, ay, me operé las tetas, eso no lo puedes monetizar. Ah, que vas a hablar del Partido Comunista en China, eso no lo puedes monetizar, amigo. Llórelo. Entonces ahí es también cuando el papá estricto YouTube dice... Le dice, bueno, sí, me hizo caso, pero ahora ya no. Pues usted verá si hace sus videitos, pero yo no le voy a dar plata. Entonces, pues es una censura paila. Es una censura en que uno como creador de contenido tiene que... Tenerlo en cuenta. Tiene que tenerlo en cuenta y ser consecuente, parce. Uno decir, pues sí, el internet tiene sus reglas. Hay que entender que también hay mucho contenido en internet que es pésimo, perjudicial, venenoso, mentiroso, ¿sí o qué? Fake news y toda la vaina. En internet hay mucha basura, hay mucha mierda, hay teorías conspiranoicas para que usted se vuelva loco, hermano. En serio que internet es... La analogía del iceberg es la perfecta analogía del internet. Nosotros vemos una punta, pero debajo hay una cantidad de contenido cosas que puede ser bueno, pero hay mucho contenido peligroso, malo, que puede llevarte a lugares feos, deprimentes, hasta la pobreza, hermano. A lo bien que si uno lo visiona a un nivel un poco más social, y si uno se mete a lo más profundo de internet, cuando hablamos de pornografía y de abusos sexuales y de asesinatos y de... Hermano, hoy en día, por ejemplo, hay algo muy popular que se llama la deepfake. No lo conozco. Que es que su cara la ponen encima de otro cuerpo. Ok. A través de inteligencia artificial. Pasó hace poquito una noticia en Estados Unidos de una señora que tenía una hija que era cheerleader, pues animadora. Sí. Y su hija cheerleader tenía competencia con otras cheerleaders. Lo que hizo la mamá fue, a través de la tecnología de deepfake, puso la competencia de su hija en un video porno, la cara de la otra niña menor de edad además, en un video porno, teniendo relaciones sexuales pues explícitas, y aparte de eso también consumiendo drogas a través de la tecnología de deepfake. ¿Qué fue lo que le pasó a la señora? Pues a la cárcel, mamita. Sí. ¿Por qué? Por difamación y sobre todo en menores de edad. Entonces hay que entender que si internet nos da mucha información y nos puede servir para llegar a una gran cantidad de público, también puede llegar a ser peligroso, perjudicial, y como consumidores tenemos que ser inteligentes, tenemos que adelantarnos a lo que puede llegar en un futuro, ¿cierto? Porque qué tal nuestros hijos, que hoy en día se la viven pegados al celular, sí, a los 20 años tengan problemas psicológicos que nosotros ni vamos a entender porque no vivimos en esa generación, hermano. Entonces desde ya tenemos que adelantarnos. Hay una cosa que, para cerrar, y como digo siempre, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Sí. Consuman y con consumo cuidado. Sí. Eso es una vaina dura, es algo pesado, y denle la oportunidad. Sé que hay público acá, como tú dices, yo tengo un público natural que serán 100 personas, es un público natural que, digamos, es del oso parlante. Ajá. Que se le den la oportunidad a Juancho CB a ver un contenido honesto. Okay. Ahora bien, que si le gusta o no le gusta, eso es su problema. Pero, bueno, sí, pero yo les digo desde mi experiencia, desde lo poco que conozco a Juan, es un proyecto honesto, que no necesita mi apalancamiento para que más gente lo vea, pero sí siento que es una oportunidad donde aquí van a haber muchos matices que tú quieres, o siento que querías que también se fueran vistos desde los blogs que llegas haciendo este año. Sí, es verdad. Y donde quieres mostrar cada vez más de lo que quieres reflexionar y de lo que queremos hablar. Sí, no, de verdad, Oscar, Frank y Juan, muchas gracias y Tefi, que ya se fue, que hacen parte de este proyecto tan bacano, muchas gracias por la invitación. No, yo creo que he aprendido mucho, no solo en temas técnicos, porque pues yo como creador de contenido amo esta vaina del micrófono, la cámara, el lente, la luz,
y con ustedes pues veo que tienen mucho conocimiento. He aprendido acá nomás en estas 2 horitas que llevamos varias cosas que espero aplicar para mi propio podcast, que espero también me vuelvan a invitar a este podcast. ¿Por Claro qué no? que sí. ¿Por qué no? Y nada, también cordial saludo a los demás invitados de este podcast, que a lo bien me han gustado muchísimo la selección que ha hecho Oscar frente a los invitados, frente a la historia que tienen que contar estudiantes o conocidos o amigos o no sé qué espacio tan bacano. Y a las personas que llegaron acá por mí, pues suscríbanse, quédense acá, consuman el resto de contenidos de este canal que estaba muy áspero, recomendado totalmente. Y yo creo que van a pasar cosas muy bacanas con este espacio. Gracias. Con gracias, Expo Manager, con Tefi Lines y bueno, con Fran, con Juan y con las personas que hay una cosa que acá. Para cerrar, que yo sé que es difícil cerrar y para los el que muchos se despiden, ¿no quieres? Pocas ganas de irse, y es que el conocimiento es free, es libre, lo que cuesta la producción. Las ideas, ideas son gratis, mera frase, pero sí. La producción es lo que cuesta. Entonces, todas las ideas las encontrarán con Juancho, con el oso parlante, pero la producción es lo que cuesta. Y eso es lo que también las ideas están en el aire y cójalas. Ahora, produzcalas. Con eso termino este oso parlante. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Creo que es el más largo. Juan, ¿cuánto llevamos? Lo logré. 1 hora y 35. Lo logré. Con el respeto de los demás invitados. Ya ve. 1 hora y 35, el más largo hasta el momento. Nada, muy feliz, bienvenidos. Muy contento. Gracias, Juan. Esperando la próxima invitación. Y lo voy a invitar a mi podcast, Oscar. Para que se prepare. Sí, acepto. Para que se prepare. Ya me dieron nervios. Un abrazo y un aplauso para todos. Nos vemos en el próximo Oso Parlante.